El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que os tomáis en serio la invitación de Jesús a seguirle y queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Continuamos con nuestro programa dedicado en estos días a la antropología teológica, es decir, al estudio del hombre, y vamos a profundizar hoy en algo que es muy importante, y es la unidad entre nuestro cuerpo y nuestra alma. ¿Quiénes somos? Pues de eso vamos a hablar hoy. Amamos con nuestro cuerpo, amamos con nuestra alma, amamos con nuestro ser, y todo nuestro ser, cuerpo y alma, está llamado a participar de la vida divina por puro amor. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú eres santo, pues tú Señor Jesucristo, quisiéramos ser discípulos tuyos, elegir el camino por el cual tú caminas. Tú dices que somos tus discípulos y permanecemos en tu palabra. Permanecer en ella significa creer en ti. Haz, Señor, que creamos en ti y con fe aceptemos que tú eres nuestro Salvador y nuestro Redentor. Haz que nosotros sigamos tu camino. Fortalece nuestra fe, que nunca nos rindamos. Señor Jesucristo, a aquellos que te siguen, tú les prometiste que conocerían la verdad que los haría libres, y esa verdad eres tú, Señor, porque tú has dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Danos fuerza de cuerpo y alma para caminar por este mundo como discípulos tuyos. Que no tengamos miedo, que no dudemos nosotros que te hemos conocido, a ti que eres el camino, la verdad y la vida. Quédate con nosotros, Señor. Danos tu paz y danos la salud del alma y del cuerpo. Especialmente, Señor, quédate con aquellos que están más afectados por las dificultades y con aquellos que los ayudan. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, ser siempre discípulos tuyos. Pues tú eres santo, pues tú eres santo.
Continuamos hablando del hombre y después de haber reflexionado en qué significa que el hombre es creado a imagen de Dios, después de haber visto cuál es el fin para que el hombre ha sido creado y cómo, a pesar de que cada individuo, cada persona es única, todos los hombres formamos una unidad, tanto porque nuestro origen común viene de Dios como porque nuestro fin último está en Dios, hoy vamos a hablar de la unidad interna del hombre. Es decir, pregunta 69 del compendio del Catecismo: ¿de qué manera el cuerpo y el alma forman en el hombre una unidad? Y responde: la persona humana es al mismo tiempo un ser corporal y espiritual. En el hombre, el espíritu y la materia forman una única naturaleza. Esta unidad es tan profunda que gracias al principio espiritual que es el alma, el cuerpo que es material se hace humano y viviente y participa de la dignidad de imagen de Dios. Un tema muy interesante y, como todos, aunque parezcan filosóficos, teológicos o especulativos, muy práctico. La visión clásica y cristiana del ser humano, vista desde la perspectiva filosófica, incluye solo aquellos rasgos que podría tener una persona con su razón humana natural sin el auxilio de la fe cristiana. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, no se puede negar que los trazos más profundos de esa imagen del hombre fueron incorporados a la tradición filosófica por influjo del cristianismo. Pensemos, por ejemplo, en una ideología actual como el liberalismo político democrático, que se edifica sobre la base de que todos los ciudadanos tienen igual dignidad y libertad. Y según pretenden deducir de ahí, en realidad, desde el punto de vista lógico, esto no se sigue, un derecho igual a la participación en las decisiones públicas y a ser tratados con justicia por parte de la autoridad. Un pagano antes de Cristo, o en una cultura que no esté permeada por el cristianismo, se ríe a carcajadas de semejante presupuesto ontológico. El liberalismo político contemporáneo pretende no tener ningún fundamento metafísico y ningún fundamento religioso. Dicen los que así piensan, no hay necesidad de invocar doctrinas teológicas o metafísicas en apoyo de los principios de justicia, ni hace falta imaginar otro mundo que compense y corrija las desigualdades que los dos principios permiten en las doctrinas teológicas y religiosas. Según el liberalismo, las concepciones de la justicia deben ser justificadas por las condiciones de nuestra vida, tal como nosotros las conocemos. Bueno, pues quien así piensa se engaña, porque en realidad parten de una imagen del hombre que está impregnada de religión y de metafísica. Esa idea de la dignidad y esa concepción de la libertad, deformadas muchas veces, no existían sobre la faz de la tierra antes del cristianismo. Por eso hay que decir que el liberalismo político es una filosofía y, como tal, racionalmente elaborada, pero que se ha fundado en la filosofía cristiana precedente, donde la dignidad y la libertad de todos ya constituían una verdad racional adquirida gracias al fermento de la fe cristiana. Es verdad que ya Platón y Aristóteles, que son los pilares paganos de la síntesis filosófica posterior del cristianismo, tienen una alta concepción del bien y de la belleza, tanto del hombre como de Dios, de las virtudes morales y de la vida lograda, que lleva implícitas unas ideas de libertad y dignidad. Aunque se discute si Aristóteles en realidad concibe la libertad de la voluntad tal como la concebimos nosotros, lo cierto es que analiza la idea de una elección deliberada. La ética aristotélica es muy difícil de pensar si no se presupone alguna forma de libertad de elección que permita atribuir los actos a las personas y asignarles responsabilidades por sus virtudes y sus vicios. No obstante, la idea de la libertad adquirió unas connotaciones grandiosas que Aristóteles no tiene, gracias al cristianismo. Atribuir nuestra idea de la libertad a Aristóteles es algo anacrónico.
Al parecer, no se puede negar que incluso la filosofía política contemporánea, que muchas veces pretende no tener ninguna raíz en una concepción religiosa del mundo o en una concepción metafísica del mundo, toma como pilares esas ideas que vienen de ahí, libertad y dignidad. Por eso, por ejemplo, los musulmanes identifican Occidente con el cristianismo. Los cristianos occidentales tratamos de disipar ese error diciéndoles que no confundan los planos, porque en Occidente ha habido muchas derivaciones culturales, ideológicas, filosóficas, que hunden sus raíces en el cristianismo como estas ideas de libertad y dignidad, pero que después han abandonado el cristianismo y que son visiones agnósticas o ateas o de otras religiones. En parte solo tenemos razón cuando decimos eso, pero en parte también tienen razón cuando nos replican que si comparamos todo ese conjunto de ideas occidentales y sus formas de vida con la visión islámica y con otras visiones orientales, la diferencia es muy clara y esto se debe al fermento de la fe cristiana. Sin olvidar la verdad histórica de esos presupuestos originados en la revelación judía y cristiana, vamos a tratar de ver la imagen clásica del hombre en cuanto tiene de racionalmente asequible para cualquiera que esté dispuesto a detenerse a reflexionar. Esta exploración racional es determinante para algunas de las inquietudes más acuciantes de nuestra época, como las relacionadas con el poder de disposición del hombre sobre su cuerpo y sobre los cuerpos de los demás. El debate sobre el aborto, por ejemplo, puede resolverse sin saber cuándo comienza a ser humano el cuerpo de un embrión. En el caso de la eutanasia, ¿podemos decir que todavía estamos frente a una persona humana cuando su cuerpo vive, pero su racionalidad ha desaparecido? Y cabe admitir, en el caso del suicidio, que una persona plenamente capaz disponga de su vida como si fuera dueña de una cosa. Por otra parte, ¿podemos separar el yo del cuerpo en el que actúa? ¿Se reduce ese yo entonces a la serie de sensaciones, deseos, experiencias cognitivas unidas por la memoria, de manera que no seríamos la misma persona si quedáramos reducidos a un cuerpo vivo con pérdida de sus facultades mentales? En fin, ¿cómo sería lícito tratar el cuerpo de otra persona sin afectar su conocimiento cuando lo miramos o lo tocamos? ¿Y en qué medida es lícito consentir en un uso del propio cuerpo para fines comerciales o hedonistas sin que esto afecte a la propia dignidad? Como veis, son preguntas muy prácticas. Hablemos, para empezar, de la antropología del cuerpo humano. Si uno dice, yo soy dueño de mi cuerpo, ¿qué está pensando? Al parecer, introduce una división del todo corpóreo espiritual. Yo soy una cosa, un ser poseedor, y mi cuerpo es otra sobre la cual puedo ejercer dominio. ¿Cómo se justifica esta dualidad, esa objetivación o reubicación externa del cuerpo? A este respecto no existe una única tesis clásica precristiana. Varias son las visiones. El cristianismo termina por inclinar la balanza hacia una de ellas como central, aunque no ha logrado llevarla a todas las culturas. Por una parte, esta visión dualista tiene dos grandes representantes en la historia de la filosofía: Platón en la antigüedad y Descartes en la era moderna. Platón piensa que el hombre es su alma, un alma espiritual, inmortal, que preexiste al cuerpo y lo gobierna. Dice él, míralo también con el enfoque siguiente. Siempre que estén en un mismo organismo, alma y cuerpo, al uno le prescribe la naturaleza que sea esclavo y éste sometido, y a la otra mandar y ser dueña. Y según esto, de nuevo, ¿cuál de ellos te parece que es semejante a lo divino y cuál a lo mortal? ¿O no te parece que lo divino es lo que está naturalmente capacitado para mandar y ejercer de guía, mientras que lo mortal lo está para ser guiado y hacer de siervo? Descartes, a su vez, piensa que en el mundo hay tres tipos de sustancias. Dios, la res cogitans o cosa pensante, que es el alma de cada uno o cada uno como ser espiritual, y la res extensa o cosa extendida en el espacio,
la realidad material exterior a la mente, cuyo modo de ser es geométrico. Solo en nuestro pensamiento le añadimos cualidades no medibles como los colores o los sabores. Dentro de esta rex extensa está el cuerpo de cada uno. El hombre es pensamiento y materia, pero como dos sustancias unidas de manera accidental. El gran misterio para Descartes es que el sentido común y nuestras impresiones más realistas y evidentes me dicen que yo soy una sola cosa. Yo me experimento como una sola realidad unitaria. Y con todo, la filosofía, con sus razonamientos abstractos y rigurosos, me dice, según Descartes, que yo soy dos cosas: el intelecto que piensa y quiere, que es espíritu, y esta materia que es mi cuerpo. ¿Cómo se produce, pues, la unión entre estas dos cosas? ¿Dónde está el alma? Esta es la gran pregunta de Descartes. El dualismo enfrenta problemas sin solución en su contraste con el sentido común, como dice Descartes. Es de lamentar que este filósofo, cuando tiene que optar entre su filosofía y su sentido común, a menudo prefiere su filosofía. Por cierto, la filosofía y las ciencias tienen como misión formar y corregir el sentido común, porque no todo es espontáneo o lo arraigado en la cultura no siempre corresponde a la verdad. Sin embargo, cuando una filosofía se aleja demasiado de la evidencia más palmaria, que es el núcleo duro y universal del sentido común, ya podemos empezar a sospechar de esa filosofía. Por lo tanto, hay que preferir el sentido común. Cualquier hombre que no haya violentado su inteligencia por malas disposiciones, como por ejemplo la soberbia, o por malos hábitos morales, es capaz de afirmar la existencia real de los seres que le rodean, de conocer la necesidad de un hacedor de los seres de la naturaleza, de saber que habrá un más allá sin que haya tenido que estudiar filosofía. La filosofía, sin renegar de ese conocimiento espontáneo, al contrario, de acuerdo y en continuidad con él, estudia esas realidades de un modo científico, considerando su naturaleza y sus fundamentos. Puede, por ejemplo, aducir argumentos para demostrar la existencia de Dios o del alma, algunos de ellos ya afirmados por el conocimiento espontáneo. Es decir, la filosofía, fundándose en ese conocimiento espontáneo, lo desarrolla precisando, distinguiendo, explicitando, eliminando falsos elementos propios de la cultura ambiental, y no debe contradecirlo, ya que el razonar científico se realiza con las mismas facultades cognoscitivas y parte de las mismas evidencias que tiene cualquier hombre. Pretender que la filosofía sea un empezar de nuevo, como si no existiera ningún conocimiento válido anterior, no es legítimo e históricamente ha dado resultados amargos y alejados de un auténtico conocimiento de la verdad, de la realidad y del mundo y del hombre. El dualismo, por tanto, no se apoya en nuestra experiencia, no refleja cómo nos experimentamos nosotros mismos al movernos, al sentir, ni siquiera al pensar. De eso se dieron cuenta incluso los autores dualistas, pero prefirieron sus vanos pensamientos a su clara intelección de lo real, a su intuición. Algunos otros pensadores, para salvar este inconveniente, incurrieron en una visión contraria, que es el materialismo. La principal posición contraria a la visión clásica y cristiana del hombre no es el dualismo, por lo menos no lo es de forma explícita, aunque el dualismo está incluido en algunos planteamientos específicos que contrastan con la visión cristiana del hombre, como esa idea de que el cuerpo es una máquina, o de que podemos ser dueños de nuestro propio cuerpo, o de que la persona es distinta de su propio cuerpo. Todas estas ideas presuponen un cierto tipo de dualismo que subsiste así en nuestra cultura, pero más opuesto a la visión clásica y cristiana es el materialismo. La creencia de que todos los seres son solo materia y, por tanto, que los seres humanos no somos esencialmente distintos de una ameba. A este reduccionismo materialista, tanto como al dualismo platónico, se opuso el hilemorfismo de Aristóteles. Este descubrió esa estructura metafísica de materia y forma en toda realidad física, en un pedazo de oro, en un árbol, en un gato y también en el hombre. El hombre es materia, de eso no hay duda,
pero es evidente que esa materia está organizada y vivificada por un principio distinto al de un gato. Si esos principios organizadores fueran iguales, los hombres no tendríamos inteligencia, o la tendría el gato, y poseeríamos garras y maullaríamos. Aristóteles llama alma, en griego psique, en latín anima, según el lenguaje de su tiempo, a esta forma sustancial cuando da la vida, es decir, cuando no solo da el ser, un ser inerte, sino la vida. Los escolásticos repetían vita viventibus esse, que la vida es el mismo ser para los vivientes, pues es un grado del ser superior capaz de automovimiento o de realizar operaciones inmanentes. El principio vital recibe ese nombre especial, psique, ánima, alma. Como Aristóteles usa las nociones de acto y potencia, y la forma es lo que actualiza a la materia, entonces podemos formular esta definición de alma. El acto primero de un cuerpo natural orgánico que tiene la vida en potencia. Es forzoso entonces que el alma sea una sustancia en el sentido de forma de un cuerpo natural que en potencia tiene vida. Si efectivamente hay que mencionar una característica común en todo tipo de alma, esa sería que el alma es la actualidad primera de un cuerpo natural orgánico. Estas son definiciones de Aristóteles. Esto equivale a decir que el alma es la forma sustancial del ser vivo, cuya materia sería cualquier cosa si no tuviera esa forma sustancial. Pero como tiene esa forma sustancial, esa materia prima se constituye en un cuerpo con distintos órganos, con distintas partes que funcionan como un todo coordinado, vivo. Por eso es extraño para la filosofía aristotélica que se plantee la cuestión de demostrar la existencia del alma. En efecto, el nombre alma no es más que el nombre de la causa intrínseca de la vida de una cosa, de un ser vivo. Por lo tanto, la única demostración de la existencia del alma, si nos olvidamos de la imagen fantasmagórica del dualismo, el alma concebida como una cosa etérea metida en un cuerpo, sería el principio de causalidad. Todo efecto tiene una causa. Todo lo que comienza a existir, aunque sea un pequeño cambio en un ser ya existente, exige un ser distinto que lo haga, bien sea existir o cambiar. Ahora bien, vemos este montón de materia que en lugar de ser un montón de materia inerte, es un montón de materia viva que existe en un solo sujeto unitario, de un tipo específico. Un manzano, una espiga de trigo, un delfín, un ratón, un hombre. Hay una diferencia entre las dos cosas, el montón de materia y el cuerpo vivo de determinada especie de viviente. Esa diferencia es intrínseca, es decir, está en la cosa misma y es activa, actúa para organizar la materia de esa forma. Démosle, pues, un nombre. Podríamos darle cualquier nombre. Podríamos denominarla la diferencia o el acto diferenciador o el principio activo vital. Aristóteles la llama psique, o sea, alma, pues tal es la palabra que se usaba en el lenguaje corriente de su tiempo. Nosotros llamamos alma al principio vivificador interno. Como la palabra alma está, por decirlo de alguna manera, influida por el dualismo platónico y por el dualismo de Descartes, nosotros tendemos a asociarla con una sustancia etérea que está metida en alguna parte del cuerpo y que desde ahí lo controla. Como esa concepción no encaja con nuestra experiencia, nos parece muy raro hablar de alma. En cambio, si nos despojamos de ese dualismo y nos atenemos a la argumentación aristotélica, tenemos que concluir que las plantas tienen alma, que los animales irracionales tienen alma y que los seres humanos tenemos alma. No somos nuestra alma ni somos nuestro cuerpo, sino que somos el ser compuesto de alma y cuerpo. Podemos decir, si queremos enfatizar, que el cuerpo no es distinto que nuestro ser, que cada uno es su cuerpo y no solo que lo tiene. Asimismo, podemos decir, si queremos enfatizar, que el alma no constituye nuestra persona completa, porque también somos cuerpo, que cada uno tiene un alma y no solo que es su alma. Hay un adagio latino que dice corpore et anima unus. Significa
que hay una sola cosa o sustancia constituida por cuerpo y alma. Es la tesis hilemórfica de la que el alma es la forma sustancial del cuerpo vivo. Los seres vivos tienen su modo específico de ser por esa forma sustancial, por su alma. Esto se aplica a un vegetal, a un animal irracional y al hombre. Esos son los tres niveles de la vida o los tres tipos de alma: la vida vegetativa o alma vegetativa, la vida sensitiva o alma sensitiva y la vida humana o alma racional. No es que haya tres almas en el ser humano, dos almas en el animal irracional y un alma en el vegetal, sino que hay un principio vital cada vez más intenso, más rico, en la medida en que ascendemos en los grados de vida. El ser humano tiene una sola alma racional que incorpora las funciones vegetativas y las funciones sensitivas y que posee como exclusivas las funciones racionales en una unidad absoluta de alma y cuerpo. De esta concepción unitaria del ser humano, ni dualista ni materialista, se siguen muchas consecuencias. Una es que la unidad misma del conjunto de esos componentes materiales no se puede explicar por los componentes materiales, sino que exige la existencia del alma humana, igual que la materialidad del perro y del gato exige la existencia de su alma perruna o gatuna. Entiendo bien que, como suele hablarse del alma como aquello que subsiste tras la muerte del hombre, por ser sustancia espiritual, suena extraño hablar del alma de los árboles y de los perros, pero la correcta comprensión del principio vital, del significado de la palabra alma, implica referirlo a todos los vivientes, aunque no todos, sino nada más que el hombre, posean un alma inmortal. Esto es según el pensamiento aristotélico. Un experimento mental, que puede parecer una cosa simplona, puede ayudar a comprender que los elementos materiales no pueden explicar la unidad del compuesto vivo. Se dice que el ser humano está constituido por 3/4 partes de agua y el resto de otros elementos: carbono, hidrógeno, zinc, magnesio. Bueno, tomemos una bolsa grande de plástico y echemos ahí 75 litros de agua y después unos cuantos pedazos de carbón, oxígeno, zinc, magnesio, etc. Atémosla bien, removámosla hasta que se mezcle todo perfecto, hasta que podamos decir con toda exactitud si hemos respetado las proporciones químicas de la biología humana, que ahí hay, desde el punto de vista material, lo mismo que en un ser humano. Luego abrimos la bolsa y a ver qué sale. Y hagamos este experimento miles de millones de veces. Nunca saldrá un ser humano, ni tampoco un gato, ni un perro, ni un chimpancé, ni nada. Incluso en la hipótesis de que en un laboratorio, mediante una causalidad externa, se lograra producir un pequeño ser vivo, habría una diferencia radical entre ese ser vivo y el conjunto de materiales usados para construirlo. La hipótesis es verdad que es extravagante porque se asume que podría existir la potencia tecnológica humana para producir el principio vital permanente en una materia que no tuviera esa potencialidad, algo que es distinto por completo de tomar solo seres vivos y a partir de ellos producir otros seres vivos, como cuando tomamos una rama de un árbol y la plantamos. La diferencia entre el viviente y la materia inerte, o entre una especie de viviente y otra, exige una causa, y no solo una causa externa que le dé la vida y la especie a esa materia, sino una causa interior o intrínseca que dé continuo, haga ser y ser de tal especie a ese montón de materia. La misma necesidad de explicación causal vale para la diferencia entre vivientes de especies distintas. Decir que un mono es en esencia igual que un ser humano es tan erróneo como decir que una bolsa de plástico llena de agua y de pedazos de carbono, oxígeno, zinc y magnesio e hidrógeno es lo mismo que un mono. Es igual de tonto. ¿Por qué? Porque la diferencia no viene por la materia, sino que viene por el alma. Por lo tanto, si hay una diferencia de organización intrínseca, hay una diferencia de especie y, en consecuencia, una diferencia esencial. Que la diferencia sea esencial no significa que no pueda haber semejanzas. Podemos encontrar muchas más analogías y semejanzas entre un mono y un ser humano que entre un mono y un árbol o que entre un árbol y un montón de agua.
Eso es evidente, pero la unidad del cuerpo y del alma implica que toda diferencia permanente típica en la organización de la materia implica una diferencia esencial del alma. Otra consecuencia de la unidad hilemórfica es que, como hemos visto, en cierto sentido nosotros somos nuestro cuerpo. Entonces, si esta expresión se toma como una referencia a la totalidad de lo que somos, donde no hay cuerpo, no hay yo. Sin embargo, hay una discusión filosófica y profundas convicciones religiosas acerca de la subsistencia del alma humana después de la muerte y, en consecuencia, sobre la subsistencia del yo personal que no se identificaría totalmente con el cuerpo que él es. No se da esta discusión respecto de los animales irracionales. Si el animal muere, la forma sustancial suya, que era el alma sensible, desaparece. No se da el debate sobre la inmortalidad respecto de las plantas. Si la planta muere, la forma vegetativa desaparece, porque la corrupción, que es la muerte, consiste en que la materia pierde su forma sustancial y adquiere otra. Cuando quemamos un pedazo de papel, no subsiste la forma sustancial papel, invisible, y surge entonces la forma sustancial ceniza y la forma sustancial humo. El papel se transforma en ceniza y en humo. La misma materia pierde la forma sustancial de papel, que desaparece, y adquiere la forma sustancial de ceniza y forma sustancial de humo. De manera que en el ciclo natural permanente de generación y corrupción de los seres materiales inertes o vivos, de la misma potencialidad de la materia, surgen formas sustanciales cuando se generan seres y desaparecen formas sustanciales cuando los seres se corrompen, y siempre se dan simultáneamente la corrupción y la generación. Entonces es objeto de debate que cuando un ser humano muere no pase lo mismo que pasa con el papel, con el árbol o con el mono, y que se diga que sigue existiendo su alma. Esto se parece al dualismo de Platón o de Descartes. Como hablaremos en otro programa de la infusión del alma, ya trataremos esta cuestión. Lo que quiero tratar ahora es cómo la discusión sobre la inmortalidad del alma ilumina la naturaleza del cuerpo humano. Es muy fácil admitir la inmortalidad del alma humana en una perspectiva platónica y es muy fácil admitir en un contexto de Descartes, cartesiano. Incluso en la perspectiva de Kant, que negaba la posibilidad de demostrar la inmortalidad del alma especulativamente, es necesario admitir la inmortalidad del alma por razones morales, no tanto por razones metafísicas. En cambio, en el contexto aristotélico no es tan fácil admitir la inmortalidad del alma. Los textos de Aristóteles son de interpretación controvertida, aunque hay varios que favorecen la idea de la inmortalidad del alma. La concepción hilemórfica hace discutible la subsistencia de un coprincipio, en este caso el alma, separado del otro, en este caso la materia, que junto con el alma constituyen un cuerpo vivo. La corrupción del compuesto implica la no comparecencia en esa materia de la causa, que le debe el ser y la vida. Luego, una vez que el principio de causalidad, que exigía afirmar la existencia de la forma sustancial y para los vivientes del alma, ya no exige afirmar esa existencia porque el compuesto ha muerto, la existencia del alma separada, la inmortalidad, exigiría una prueba distinta no basada en la realidad del compuesto. Esa prueba no existe respecto de ninguna forma sustancial o alma vegetativa o sensitiva y es difícil de conocer en el caso del alma humana desde el punto de vista filosófico. En este marco, donde la inmortalidad del alma es lo discutible, lo que no es discutible es que la persona, mientras vive, es su cuerpo, incluso si tiene alma inmortal. Si me cortan un brazo, yo he sido mutilado. Si me escupen en la cara, yo he sido ultrajado. El alma inmortal no es la persona, sino una parte de la persona. Por eso Santo Tomás, que es muy aristotélico y que afirma la inmortalidad del alma, sostiene también, sin embargo, que cuando el hombre muere, ha muerto la persona. La persona ya no existe. Subsiste su alma y en ella su identidad personal,
que nos autoriza a hablar de ella por su nombre y afirmar su continuidad ontológica en la eternidad hasta el día de la resurrección. ¿Por qué ya no existe la persona? Porque la persona es el todo. Cuerpo y alma son uno. Esto puede chocar a los cristianos modernos que tienden a ser cartesianos y platónicos, pero está definido como dogma de fe por el Concilio IV de Letrán y reafirmado por el Concilio Vaticano I, que el hombre consta de dos partes esenciales, el cuerpo material y el alma espiritual. Y el Concilio de Viena dice: reprobamos como errónea y enemiga de la verdad de la fe católica toda doctrina o proposición que temerariamente afirme o ponga en duda que la sustancia del alma racional o intelectiva no es verdaderamente y por sí forma del cuerpo humano. Definiendo, para que a todos sea conocida la verdad de la fe sincera y se cierre la entrada a todos los errores, no sea que se infiltren que quien quiera en adelante pretendiere afirmar, defender o mantener perniciosamente que el alma racional o intelectiva no es por sí misma y esencialmente forma del cuerpo humano. Ha de ser considerado como hereje. Así pues, el cuerpo y el alma son una sola cosa, y que el alma es la forma sustancial del cuerpo fue definido como dogma de fe por el magisterio de la Iglesia. Con esa verdad clara, el magisterio pudo enfrentar con fuerza las herejías maniqueas que se nos meten cada cierto tiempo dentro de la Iglesia, que separan completamente el cuerpo del alma, que piensan que el cuerpo no tiene dignidad propia de la persona. La imagen clásica y cristiana del hombre, varón y mujer, es la de una persona corporal. No se trata únicamente de una cuestión de fe, aunque la fe católica refuerce esta convicción. En la visión del sentido común y la tesis aristotélica asumida por la Iglesia Católica en su formulación dogmática sobre el alma como forma sustancial del cuerpo vivo, yo soy mi cuerpo y soy mi alma, siempre en la unidad completa de una sola sustancia, el yo personal. Al morir subsiste mi identidad personal en mi alma espiritual. Yo subsisto en mí mismo, aunque no con todo mi ser propio. El hombre no es una subjetividad descarnada que disponga de un organismo natural. El cuerpo humano es el hombre mismo. La contraposición entre naturaleza y persona olvida que la persona finita es en sí misma una naturaleza en la que se representa la persona, en la que la persona se puede contemplar y tocar. Otra consecuencia de esa visión unitaria del hombre es que la persona se manifiesta a través de su cuerpo. Existe un lenguaje del cuerpo. Nosotros hablamos con el cuerpo. Por eso podemos manifestarnos verazmente a través del cuerpo, pero también mentir con el cuerpo. La persona puede tener una profundidad casi infinita por su alma espiritual, pero como esa alma es la forma del cuerpo, toda esa profundidad también se manifiesta a través del cuerpo. Su cuerpo nunca es solo su cuerpo, sino siempre, al mismo tiempo, su persona total, su ser, corpore et anima unus. La antropología del cuerpo, por lo tanto, resalta la dignidad de la persona en su cuerpo. Nuestro cuerpo es algo digno, con la excelencia del ser humano. Se habla hoy tanto de la dignidad humana, pero esa dignidad no se debe separar de la dignidad del cuerpo. El cuerpo no puede ser considerado como una cosa sobre la cual se ejerce un dominio. Por supuesto que hay un sentido en la ética clásica según el cual se puede hablar del objeto y del cuerpo como objeto y aún de la persona como objeto. Esas categorías y ese lenguaje no tienen que ver con considerar a la persona como una cosa, sino que se refieren a que los actos humanos pueden recaer sobre la persona, también sobre su cuerpo, y aquello sobre lo cual recae un acto se llama, en lenguaje técnico-filosófico, objeto. Yo puedo besar a mi madre y entonces ella es objeto de mi beso. Eso no tiene nada que ver con el uso de la palabra objeto en el sentido de cosa exterior a la persona y menos como objeto de dominio. Yo no me adueño de mi madre cuando le doy un beso. Al contrario, estoy manifestando mi entrega filial, mi cariño. Por lo tanto, la antropología del cuerpo
Cuando se entiende de esta manera, impide que convirtamos a las personas en objetos en el sentido de cosificarlas, aunque puedan ser objetos en un sentido técnico que se usa en la moral o que se usa en el derecho clásico. En el derecho moderno no se emplea la categoría de objeto para las personas, porque el derecho moderno separa el sujeto del objeto y pone a las personas como sujeto y a las cosas como objeto. Pero en el lenguaje moral clásico y en el lenguaje jurídico más clásico no hay inconveniente en decir que la persona puede ser objeto en cuanto que término de un acto humano. En ese sentido, Dios mismo es el objeto de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Si uno utiliza la palabra objeto en el sentido moderno, en cambio, no puede decir que la persona sea objeto. En el lenguaje contemporáneo, objetificar a la persona sería cosificarla, degradarla. Y de ese mismo modo no se puede objetificar el cuerpo de una persona sin degradar a la persona, porque la persona es cuerpo. Es muy sencillo extraer las consecuencias políticas y morales de esta visión clásica y cristiana de la persona y de su cuerpo. El cuerpo que ella tiene, como se posee una parte del propio ser, y que por tanto ella indisolublemente es. En efecto, el trato debido a las personas se ha de traducir en el respeto a su vida desde el mismo momento de la concepción de su cuerpo. Donde está el cuerpo vivo, está la persona entera. En la ayuda a la vida digna, tanto en sus condiciones materiales como en sus exigencias espirituales, en una política ordenada al bien común, constituido como un orden de la convivencia que facilita la perfección corporal y espiritual de los miembros de la comunidad. En la correcta ordenación de la moralidad pública, sin permitir que el cuerpo humano sea instrumentalizado y explotado como objeto de consumo o de propaganda. En el cuidado de las personas en sus estados más débiles, enfermos, ancianos, niños, donde se manifiesta que la dignidad personal no depende de la fortaleza del cuerpo o de la utilidad simplemente material de sus fuerzas, porque la dignidad del espíritu penetra todo el ser corporal de la persona. Vamos a hacer una pausita musical y continuamos con nuestro programa hoy con la pregunta 69. ¿De qué manera el cuerpo y el alma forman en el hombre una unidad? Mis ojitos ven el azul y también a mi amigo Raúl. Mi boquita sirve para cantar y a Jesús siempre voy a alabar. Mis manitas son para ayudar, también para jugar y abrazar. Mis piecitos van con atención, siguiendo a Dios con el corazón. Mi cuerpo es de Dios, regalo del Señor. Lo cuido con amor y con Jesús camino mejor. Cada parte con amor formó. Soy creación del Creador. Mi pancita empieza a sonar, es hora de orar y de almorzar. Mi naricita huele con sabor, flores bonitas del jardín de Dios. Mis orejitas saben escuchar las historias que Dios va a contar, y el corazón late fuerte aquí cuando escucho Jesús te ama a ti. Mi cuerpo es de Dios, regalo del Señor. Lo cuido con amor y con Jesús camino mejor. Cada parte con amor formó. Soy creación del Creador. Vamos a señalar dónde están los ojos y las manos, dónde está la nariz y el corazón. Ahora una gran sonrisa
Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, el espacio para apasionados buscadores de la verdad que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Perdón por esta canción quizás infantil, pero la letra viene muy bien porque explica que el hombre es una unidad de cuerpo y alma. Es la pregunta 69 del Compendio del Catecismo. Y como os decía, estas cuestiones quizás un poco filosóficas o especulativas tienen, ya lo hemos visto, aplicaciones muy prácticas. La ideología de género se ha extendido en nuestra sociedad contemporánea y como resultado muchos fieles se plantean cuestiones en torno a los complejos y delicados temas del género, la identidad sexual, la naturaleza de la persona humana. A la luz de las recientes orientaciones de la Iglesia y de acuerdo con la obligación que tenemos de instruir a los fieles, hay que dar claridad con respecto a la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la naturaleza de la persona humana. El Papa Francisco llamó a la ideología de género una de las colonizaciones ideológicas más peligrosas. Y por colonización ideológica, el Papa Francisco quería decir que hay poderosas influencias culturales que surgen en diversas formas de medios de comunicación, publicaciones, medios sociales, gente influyente que ejercen una transformación en la percepción del hombre en nuestra cultura. La ideología de género niega ciertos aspectos fundamentales de la existencia humana como la diferencia sexual entre el hombre y la mujer, la complementariedad recíproca del hombre y la mujer y, es el tema que más interesa hoy, la unidad esencial del cuerpo y el alma en la persona humana. La ideología de género se opone radicalmente en muchos aspectos importantes a una comprensión sólida de la naturaleza humana, dando lugar a formas de influencia cultural en la educación y en la legislación que promueven una noción de identidad personal que se deja a la elección del individuo y que niega la base antropológica de la familia como fundada en la diferencia biológica entre el hombre y la mujer. La Iglesia Católica desde siempre se ha opuesto a las nociones de dualismo que plantean el cuerpo y el alma como entidades separadas y no integradas. El cuerpo es un aspecto integral e indispensable de lo que significa ser una persona humana. El cuerpo y el alma llegan juntos a la existencia en un ser humano individual en el momento de la concepción. Desde el principio de su existencia, la persona humana tiene un cuerpo diferenciado sexualmente como masculino o femenino. El ser hombre o ser mujer es una realidad buena, querida por Dios. En consecuencia, nunca se puede decir que uno esté en el cuerpo equivocado. El Catecismo dice que, por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que, por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y que ha de resucitar en el último día. La diferencia y la complementariedad sexual entre el hombre y la mujer son también esenciales para una comprensión cristiana de la unión conyugal, que es en sí misma una imagen de la comunión trinitaria. Eliminar esta diferencia disminuiría en el hombre y en la mujer parte de lo que significa ser imagen y semejanza de Dios. Además, acabaría con la base misma de la familia, que es la primera célula vital de la sociedad. Hacerlo sería una ofensa a la dignidad humana y a la justicia social. Es verdad que muchos fieles católicos se solidarizan con quienes sufren disforia de género, discriminación injusta u otras cuestiones relacionadas con la identidad de género y desean sinceramente responder con amor a sus hermanos. Y la Iglesia está llamada a hacer como Jesús, a acompañar con espíritu solidario a todos los que sufren, afirmando al mismo tiempo la belleza y la verdad de la creación de Dios. La verdad es luz que da sentido y valor a la caridad. Sin verdad, la caridad cae en un mero sentimentalismo y el amor se convierte en un envoltorio vacío. La compasión, que no incluye tanto la verdad como la caridad, es una compasión equivocada.
El apoyo a quienes experimentan disforia de género debe caracterizarse por una preocupación activa por la caridad cristiana genuina y la verdad sobre la persona humana. De hecho, es la verdad sobre la dignidad de cada persona lo que exige que nadie sufra acoso, violencia, insultos o discriminación. A quienes experimentan estos hay que afirmarles que Dios nos conoce y nos ama a cada uno de nosotros y desea nuestro florecimiento. Él ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nuestras vidas, incluso nuestra propia identidad, a veces nos puede parecer un misterio. Pueden ser una fuente de confusión, incluso de angustia y sufrimiento. Cada vida no es un misterio para Dios, que tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza, que creó lo más íntimo de nuestro ser y que nos tejió en el seno de nuestra madre. Al asumir una naturaleza humana corporal, Jesús revela la bondad de nuestros cuerpos creados y la cercanía de Dios a cada uno de nosotros. No está lejos ni es indiferente a nuestras preguntas, nuestros retos o nuestros sufrimientos. En cada momento, el Señor viene a nuestro encuentro a revelarnos la profundidad de su amor y de su misericordia. El misterio del hombre, dice el Concilio Vaticano II, solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Es una forma de decir que al convertirse en uno de nosotros, Jesús no solo nos revela a Dios, sino que revela al hombre lo que es el hombre. Nuestra identidad no es algo que inventamos o creamos para nosotros mismos. La identidad fundamental es la de que somos hijos muy amados de Dios. El deseo de entender quiénes somos nosotros, el deseo de conocernos a nosotros mismos, tiene que partir de el Dios que nos ha creado, nos ha conocido y nos ha amado. Y por eso la Iglesia escucha y camina con todos los hombres hasta que lleguen a comprender y aceptar la totalidad de a quién ha creado Dios. Y para comprender esto tenemos que entender la importancia que tiene el hombre, el ser humano, la persona, que es una unidad entre cuerpo y alma. Cada uno de nosotros es fruto de un pensamiento de Dios, cada uno de nosotros es querido por Dios, cada uno es amado, cada uno es necesario tal y como es, con su cuerpo tal y como es, con su alma tal y como es. Queda todavía otra pregunta dedicada al alma, así que podremos profundizar todavía más en esta dimensión de la persona humana. Lo dejamos aquí porque se ha terminado el tiempo para el programa de hoy y no quiero terminar sin recordaros que podéis enviar vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, testimonios, discrepancias, cualquier cosa que queráis a la dirección de correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383, donde además de escribir un mensaje, si preferís, podéis dejar un audio para que conozcamos no solamente vuestras ideas, sino también vuestra voz. Terminamos con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.